especial participación de la doctora Marta Rojas, que hace un rato nos enteramos también que es egresada del programa de zootecnia de acá de la Uniagraria, y es un placer para nosotros contar con su experiencia a lo largo de este tiempo en la vida profesional. Entonces, bienvenida a este espacio y a esta casa. Gracias. Buenos días. Por allá cafecitos, como hoy ingenieros no han llegado, Nos hagan cerquita. vamos a hacer otra cerquita para poder charlar bien la tarea. Bueno, les comento. Soy Marta García, zootecnista, soy egresada de la cuarta generación, de la cuarta promoción de zootecnia de acá. Entonces, desde ahí les comentaba ahorita que qué rico ver crecer la universidad, bueno que se haya fortalecido todos los programas que están activos en ese momento. Y comentarles pues que base del ejercicio y una muy buena experiencia que tengo de la formación en la agraria fue el proceso de extensión rural. Entonces yo imagino que todos los programas eso ha sido un fuerte, muy bueno, porque digamos que ha sido algo que ha identificado a los que yo he visto que son egresados en la agraria. El proceso de hacer un pacto en una región es extremadamente importante. Entonces, bueno, les quiero comentar un poquito de pronto del ejercicio que adelanto hasta el momento. Una vez que salí egresada, me vinculé por las prácticas profesionales en el sector ganadero. Mi ubicación es Zipaquirá, estoy diciendo desde 35 minuticos exactos de tiempo desde acá de la 170 Zipaquirá. Y afortunadamente, pues en este momento estoy laborando con la Universidad Minuto de Dios, que abrió sede en Zipaquirá. Entonces digamos que todas las cosas han fluido para que estemos hablando de trabajo en el territorio. Y cuando salí de acá me vinculé entonces con la Plaza de Feria Ganadera, que es un centro de acopio que está ubicado en Zipaquirá y que tiene la capacidad de recibir cada martes alrededor de 5.000 o 6.000 cabezas de ganado de 11 municipios de Cundinamarca y de 5 departamentos del país. Digamos que ese ejercicio lo hice durante 7 años y a partir de eso, cosas de la vida, aterricé la docencia. Y ya hoy, después de 15 años ya de estar por fuera de unidad agraria, me estoy desempeñando como profesora, como investigadora. Me fui por el área de ganadería sostenible, la línea en la que me estoy moviendo. Y eso está enmarcado también dentro de los patrones de negocios verdes. Ya les comento qué es negocio verde. Entonces hoy les quiero compartir en esta madrugada rural el proyecto de ganadería sostenible en una de sus fases, que se denominó implementación de escuelas campesinas. Implementación de escuelas campesinas agroecológicas en un sistema ganadero sostenible en Medellín. Bueno, el trabajo de extensión rural, yo quiero insistirles en eso, no se hace solos. Ideal este espacio porque quiero invitarles a que los trabajos que hagan de extensión rural los hagan de manera interdisciplinaria. Si mi formación como base es zootecnia, pues yo me quedo cortica en campo si me voy solamente desde esa especificidad. Lo ideal es que yo pueda ser coequipera con un ingeniero civil, con un trabajador social, con un comunicador, que pueda ser coequipera dentro de una rama muy grande y amplia de ingenieros. Nosotros como zootecnistas a nivel latinoamericano estamos enmarcados entre las ingenierías. Vale la pena resaltar eso. No necesariamente el componente ingenieril es solamente que en una base de formación de pregrado uno reciba toda la carga de matemáticas, cálculos, físicas, sino que la ingeniería aplicada vale la pena que se entienda desde la formación del ejercicio en campo. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces quiero comentarles cómo está estructurado el trabajo. El trabajo se viene haciendo en campo desde el 2011. Algo también importantísimo en extensión rural es que cuando uno llega a una comunidad, ojalá pueda hacer el seguimiento. Ya que si hacemos hincapié en una comunidad, trabajo hecho, les comento que parte de esa producción intelectual en el territorio, el paso de la erosión a la sostenibilidad, pues eso implicaba inmensa cantidad de tiempo.
Y el ejercicio fue hacer puntualmente una caracterización de un sistema agrocitrio y pastoril a partir de la reconversión de terrenos erosionados por ganadería en Medina, Cundinamarca. Ya voy a mostrarles las características gruesas de ese trabajo en ese territorio. Pero esto ha sido... Pues la vean hacer dos comentarios para que el rector esté ubicado. Ella acaba de hacer unos 3 o 4 observaciones sobre, dijo 4 cosas muy importantes. La primera es que lo que fue más importante en su formación fue el tema de extensión. Lo segundo es que el proceso de extensión debe ser interdisciplinario. Y lo tercero que me parece que es importantísimo es que es un proyecto que llamaríamos en Mineralía empaquetado de investigación y extensión, y entonces ya está en el desarrollo. Perdón, la interrupción, pero... No, señora, muchas gracias. Yo asumo, mejor dicho, que yo lo he tenido toda mi vida en la frente de la tarea porque me hizo muy bien. Y que ahora estoy en la docencia. Sí, señor. Y quiero comentarles qué pasó, digamos, que con esta fotografía. Esta fotografía, cuando se hizo esta publicación, costó lágrimas. ¿Por qué? Porque, como les decía, que el trabajo era interdisciplinario y habían participado muchas personas. La primera impresión que tienen ustedes al ver esto es, oiga, ¿quién se le ocurre? Como por estética poner en primer plano la cara de la vaca. Entonces, no, pues cuando lo mandé a publicaciones me devuelven la carátula y me dicen, le tenemos estas propuestas, estas sugerencias. Y no, eso realmente lo sentimos como un atropello. ¿Por qué? El ejercicio de que haya quedado así, esta es una fotografía en campo, porque el trabajo que se hizo fue con este tipo de ganado que es ganado segundo. Ustedes se imaginan un comunicador social con cámara, cables y micrófono en campo, debajo de un palo así descansando porque ya habíamos sacado la tarea de ellos, y que se viene el ganado para buscar también sombra, y el ganado lo ve uno como otro animalito más que está ahí para compartir, y pues solo la gritería y el susto precisó que el ganado se espantara. Y estos muchachos de comunicación gozaron el espacio porque tuvieron que salir corriendo, y el que fue más valiente cogió su cámara y empezó entonces la fotografía quedó en primer plano porque el comunicador que estaba ahí, que pudo captar el momento, la tomó desde el suelo con el susto más grande y quedó la cabeza de la vaca así haciendo como la levantaba, lo olía, la cachaba. Entonces para nosotros parte del ejercicio en esta publicación era que quedaran las imágenes del territorio, que cuando yo hablo de extensión, qué mejor venta de lo que yo he hecho es que la imagen que aparece es la del producto que yo atendí. Eso para nosotros era clave, digamos que lo puse como un principio, que todas las publicaciones que logremos sacar alrededor de ese proyecto de ganadería involucren al productor, que él se sienta parte de ese proceso. No que escribamos y posiblemente ni siquiera los mencionamos a veces. Entonces yo quiero rotarles pues el documento para que lo conozcan y comentarles pues que este proyecto, primero con esa interdisciplinaridad, se logró también ganar un apoyo financiero del FODECET, que es un fondo de desarrollo para la educación superior en cuanto a investigación y desarrollo rural. Nos financiaron 6 millones de pesos. Y con 6 millones de pesos la experiencia fue que todo se nos fue en transporte, porque Medina, Cundinamarca, de Bogotá queda 7 horas y es Cundinamarca, pero para llegar allá por una buena vía hay que atravesar Villavicencio, de parte del Meta llega uno a Cundinamarca y lo que sigue en el territorio es Casanare. Esa colita de Cundinamarca tiene una particularidad. Esto fue entre octubre del 2011 a noviembre del 2012, es decir, fue un año para lograr este entregado. ¿Qué más logramos hacer? Un documental fabuloso donde las personas que estaban en territorio hacían gracias por venir al territorio y que se pudieran quedar en ese territorio. Bueno. ¿Qué otra cosa quiero compartirles de manera a nivel de formación? La identidad en el territorio la logramos a partir de ya una segunda fase. La primera fue caracterizar.
Cuando caracterizamos, iniciamos reconociendo el territorio y hay un problema grueso que es la erosión de suelos causada por el ejercicio de la ganadería. El movimiento del suelo que se tiene es bastante fuerte. Esta fotografía es de la ganadería convencional que se trabaja o tradicional porque es extensiva. Si ustedes ven, el ganado está expuesto totalmente al rayo solar, no hay un espacio de sombrío, generalmente no se acostumbra en Medina a trabajar corrales sino de manejo, pero no tienen cubierta. Hicimos unas invitaciones, por ejemplo esta fue de enero 20 del 2012, Inspección San Pedro de Guamaray, dentro del municipio de Medina, para llegar a San Pedro son 5 horas. O sea, lo que hay es tierra por recorrer, lo que hay es suelo por trabajar en Colombia. La segunda fase ya inició acercándonos un poco más cuando hablábamos del paso de la erosión a la sostenibilidad y la denominamos reconversión de la ganadería convencional de un modelo convencional a una ganadería sostenible. ¿Y qué entendemos por sostenible? Cuando cogemos todos los elementos de la naturaleza que hacen parte de un sistema de producción y en función de una productividad los manejamos eficientemente. Esta imagen es el pendón que pudimos trabajar para poder llamar a las personas a que hicieran parte del ejercicio de formación a través de las escuelas campesinas. ¿Qué hacíamos? O al pendón de feria puesto en un árbol a la entrada de la finca donde la gente pasara y lo empezara a identificar. Oye, acá están hablando de ganadería. Esto está de ganadería, yo toda la vida he sido criado en ganadería, me van a venir a enseñar, ¿verdad? Una de las frases que la gente utilizaba. ¿Quién me va a venir a enseñar? Una persona de fuera del territorio. Por eso es clave que cuando lleguemos a algún sitio ya llevemos una información previa y cuando llegamos a las primeras personas que hay, con las primeras personas que hay que interactuar son con los productores. En el territorio tenemos diferentes actores, los del gobierno, actores de la academia, actores del territorio como buenos líderes, promotores de desarrollo. Entonces, a partir de esa reconversión entendimos que el ejercicio no es capacitar. Posiblemente nosotros a veces seguimos utilizando el término de capacitar, pero las personas ya están cansadas de recibir información y más cuando ellos tienen un conocimiento base de su ejercicio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A partir de lo que denominamos innovación social, les comunicamos que nosotros podíamos transmitirles nuestro conocimiento técnico, pero así, en este espacio, en un diálogo de saberes. Yo sé que usted sabe también. Entonces compartamos y no lleguemos a diferencias, sino precisamente a establecer unos puntos comunes de desarrollo. Establecimos 3 objetivos específicos para esta última fase. No última, sino dentro de la segunda fase, esta es una. Fue generar la apropiación primero del conocimiento y de los patrones técnicos. ¿Qué es un patrón? Es algo que yo sigo cuando ha sido bueno, ¿sí? Y que le decimos a la gente, espero que usted aprenda de mí y yo espero aprender de usted. Que si yo me equivoqué en esto, usted se equivoque en otra cosa, no es lo que yo me equivoqué. De esa forma fue muy dinámico el ejercicio y como investigación trabajamos investigación, acción participativa y trabajamos los diálogos de saberes. Fomentar la asociatividad, ojo con esos términos. Allá, yo digo allá, en municipios donde tienen un conflicto social y político grueso, porque Medina es un municipio y 2 culturas. Es Cundinamarca, pero la cultura es totalmente llanera. Y a nivel de gobierno, si usted tiene un problema ambiental, le dicen vaya por Macarena. Por Macarena le dicen no, que eso es Cundinamarca. Entonces váyase para la CAR. Llega a la CAR y le dice no, váyase para Orinoquía porque eso está más hacia los llanos. Necesidades básicas insatisfechas de 42.8%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas a las que visitamos que no tienen energía todavía. Y estamos hablando de Colombia y de las TIC y todo el desarrollo tecnológico, pero allá no hay una alternativa. A hoy ya nos entendieron el ejercicio de los paneles solares y le están apuntando a la tarea. La parte sanitaria, mi coequipera aquí en la propia Constanza con Civil, déjame que trabajemos en llave, le decía yo cuando llegamos nosotros aquí, cuarta generación, peleábamos Civil con Agro,
pero la pelea de pregrado, pero nunca nos hemos proyectado en campo como profesionales cómo debemos ser llaves para trabajar. Nada de esto funciona si no tengo estructuras. ¿Cómo el ingeniero civil sale del esquema de hacer un salón cuadrado, cuando esa esquina es muerta, esa esquina es muerta, esa es muerta? ¿Por qué no hacemos construcciones circulares donde podemos aprovechar mucho más esos espacios? Pero entonces, como no nos comunicamos, pues hemos perdido muchísimas herramientas de trabajo comunes. La vocación productiva del territorio es agrícola, en buena parte es ganadera. Es un territorio, yo les voy a mostrar fotos que enamoran de ese territorio. Uno baja del llano y empieza a ver una planicie inmensa y de pronto ve majestuosa una montaña con una meseta impresionante, y está la falla que viene de Buenavista de Villavicencio, baja hasta la Lima de Medina y está recogiendo todas las tierras. Hay una falla que es un ombligo y está ubicado precisamente en Medina. Y tiene dos ríos muy lindos, uno de agua caliente y uno de agua fría. Sí, Se la pasa una caminando de un lado para otro. Cuando se mezclan, viene toda la corriente amarilla y el otro es de arena negra, entonces le recibe una fuente de agua negra. Es hermosísimo. O sea, eso enamora en este territorio. ¿Su mujer de dónde? No, yo soy del Valle, pero fui al único colegio que tiene Medina a capacitar a los docentes. Ay, excelente. Y a Paratehuel. Ay, qué bueno. ¿Conoces el queso 7 cueros? Y comí mucho maíz. Eso no Esas está bien. cosas. No está bien. No, pero es que allá los mayores de eso no se Eso no se les sale. Ah, bueno, no mentira. Pero qué rico que haya alguien que deje de un territorio, porque eso se trata de Colombia. Muchas veces salimos. Oh, es una delicia. Ideal salir, pero que todo ese conocimiento que traemos de fuera lo pongamos en función de nuestro territorio. Entonces aquí hay productos como cacao, café, piña, maíz, caña, palma de aceite, ganadería y arroz. Pero miren, sin que tengan que estar agremiados oficialmente o legalmente entre Colombia, esta comunidad le ha puesto un freno al desarrollo de la palma. Y les ha dicho en el territorio, listo, hagámosle la palma. Es una alternativa, pero hasta aquí. Ecológicamente han ido respetando esos ecosistemas porque ellos saben que son estratégicos en fuentes hídricas. Tienen una precipitación de más de 3.300 milímetros de agua, que eso no la tiene sino Villavicencio, que la lleva cerca a Corpoica La Libertad. Y en otras partes del país nosotros hablamos de 700, 500, 200, pero aquí hay una precipitación de 3.300. Bueno, doctor Gaitán, y a todos los que de la universidad que me gustan. Este es un trabajo hermosísimo, es un modelo que el ingeniero Roberto Rodríguez es ingeniero agrónomo, él viene en Costa Rica, es colombiano, pero se fue y volvió, se radicó, él está ubicado en Tumará. Y ellos desarrollaron un modelo que le denominaron autogestión. Yo creo que en algún tiempo, cuando nos estaban hablando en el campo agrario, hemos visto esa palabra y a nosotros nos pasó volando. Pero llega uno al territorio y esto es clave: autogestión. Un sistema tiene 3 procesos autos: el autocontrol, la autonomía y la autogestión. Y eso lo maneja el campesino en Colombia. Cuando llega un profesional, él se siente apabullado porque nosotros somos dioses y tenemos mucha información, pero no la sabemos equiparar, no la podemos, yo digo eso porque lo he visto con compañeros, no somos capaces de ponerla en equilibrio con la comunidad, sino siempre hay digámoslo así, siempre hay como la vista de que yo sé más que usted. Cuando nosotros nos ponemos de pares, ellos son una fuente inmensa de conocimiento y de información valiosísima. Ahí es donde uno entiende que esa experiencia pesa, y que cuando yo tengo un cartón tengo que ser muy humilde para decir, oiga, ahora doy un paso más y tengo que ir aprendiendo de los que ya tuvieron esa experiencia, porque me estoy formando en lo técnico, pero quien me hizo persona fue ese territorio. Entonces, este proceso lleva 10 pasos, y todos los 10 pasos se han concentrado en esto grueso, que es la creación de experiencias agroecológicas. Yo hoy les puedo decir, gracias a Dios conocí el término de agroecología, y si mi base es zootecnia y la quiero muchísimo,
la agroecología es una visión todavía más holística de estos procesos de producción. Entonces, arrancamos con esta identificación de comunidades, análisis de la realidad, sensibilización, motivación, priorización y planificación. Y hasta aquí, capacitación y acompañamiento, apague y vámonos. Eso es lo que hacemos. Y esta vivencia no la perdemos, que es la más buena. Esa vivencia es la que nos forma. Y después de esta, darle la oportunidad que surjan líderes en el territorio, que a nosotros nos vean como ese par, como el partner que quiere trabajar por ese territorio y salir adelante. Hay una difusión y un enlace que nosotros lo hemos dejado en manos posiblemente de personas que no están en el territorio. Y por eso pienso yo que es algo crítico en el sector agropecuario, que seguimos dejando que las políticas las escriban otras personas que no han tenido la vivencia del territorio. Consolidación de esos procesos organizativos y que lleguemos a esto, poder local y regional. Que un líder comunitario, usted esté detrás de él apoyándolo y él se pare en la raya y diga: mis servicios ecosistémicos son estos, esto es lo que reconozco en mi territorio, esta es mi identidad. Pero eso se ha perdido. Aliados. Bueno, en aliados le puedo decir, antes la cartera. Tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente, de saber cómo se había formado, que había estudiado en la escuela de Medina, que había podido hacer, él avanzó hasta bachiller. Y a hoy, lo que se llamaba antes la caterita, tomó ese engranaje grande de poder local y ya es regional y ahora ya es nacional en la transformación de leche. Medina tiene una característica y es que cuando decide mejorar sus pasturas nativas, encuentra que el potencial de nutrientes sólidos totales de su leche mejora 100%. Sin embargo, siguen trabajando a incursionar con pasturas mejoradas. Y les va bien, no se puede desconocer ese ejercicio, pero por información, por fuentes de la experiencia del gerente de esta empresa de lácteos, él nos dice: mire, el mejor potencial es la mezcla de pasturas nativas mezcladas con semillas que ya en este momento han sido modificadas genéticamente para hacerlas mejores. Entonces, en el territorio no solo trabajamos con él, tuvimos la academia, tuvimos las familias, teníamos los gremios, teníamos los productores, y hay una figura que hoy el gobierno nos está dando una muy buena mano, que son los CERES, que son Centros de Educación Regionales de Educación Superior, que nos han permitido hacer este ejercicio. Que esta señora, doña Lutari, salía a recogernos 4 horas a caballo, aparte de descalzo, salía a recogernos porque venían los estudiantes de Ingeniería Agroecológica, que es la formación que estamos haciendo con sus profesores. Yo me he podido gozar la vida cogiendo un profesional, como les digo, de mi grupo interdisciplinario, diciéndole: profe, camine a ver, y le mido la gasolina en campo. Es así. Sí, no, ¿usted se ha? Sí, claro, yo tengo experiencia en no sé qué. Sí se tiene esa experiencia, pero el contacto con estas personas es algo que no tiene precio. ¿Cómo? Yo veo mal, está todo un poquito borrosa. Este fue el sancocho donde pudimos discutir ahí, haciendo la cocinada, de mucha información del territorio. Nos prestaron en la inspección de San Pedro de Guajaray un espacio que no estaba adecuado y que alrededor de ponerle se acabó con la colombina, un sándwich y una gaseosa, que fue por lo que los tuve un taller de 8 horas. Cuando en la formación nos dijeron a nosotros: oigan, somos capaces de aguantar aquí en el salón 2 horas y empezamos a mover la cola. Y a las 8 horas, ellos que nunca han estado ahí sentados, pues estaban embelesados de la tarea, porque no era una sola persona hablando. Hicimos una dinámica que es la construcción del pensamiento y somos varios hablando, pero es que ellos también participan. Y eso, digamos, que ha sido algo innovador dentro del modelo IAP que siempre nos han puesto a funcionar. En otra finca, esta es la finca donde no hay luz. Hicimos allá el ejercicio de ir, y la señora preocupadísima porque ¿qué nos iba a ofrecer? ¿Qué les vamos a ofrecer a los ingenieros, a los doctores, a los estudiantes? Nada, no sé qué quiere almuerzo. Entonces el almuerzo ese día fue arroz, papa y carne. ¿Qué fue lo delicioso?
coger esas aromáticas que ella tenía en su huerta y decirle cómo las maceramos, y esas eran cosas de mi abuela, cómo las maceramos, juntábamos esa carne con el fioresnat, que es el cilantro, el saber picante delicioso, así. Y solo era el fioresnat, la sal y la carne. Y el sabor tan espectacular que daba con esa carne asada, pues vendí todo. O sea, si yo no soy ya esta cocinera, así me podía tratar. Y todos comimos y todos compartimos y nos entraba mucho más fácil el conocimiento. Esas herramientas hay que seguirlas vivenciando. Pero yo sí quiero hacerles esa invitación, un trabajo interdisciplinario. No hay que tener celos profesionales, porque somos coequiperos. Otro ejercicio que hicimos con ellos fue ya la parte técnica, cómo soy capaz de bajar la información de un análisis de suelo, no solamente entregárselo y hasta luego, sino que aquí dice esto y esta información es fuerte porque usted en su territorio, en su finca, en su sistema, tiene, acá le están diciendo que tiene una limitante por aluminio y por hierro. ¿De qué manera lo puede bajar? Ay, necesariamente mi co-investigador es agrónomo, entonces el hombre ya piensa como agrónomo. Dije yo, le falta la fórmula, maestro. Saque el papel y escriba. ¿Y qué de lo que ve él como agrónomo en ese sistema de producción puede utilizar para mejorar el proceso? Hay algo que nosotros tenemos como profesionales y es afán. Nosotros vivimos al 100 porque el medio nos lo exige, pero el campesino no. Él sí entiende que cuando debe hacer un proceso de cambio y viene del suelo, se demora. ¿Cómo logramos hacer que disminuyeran esos niveles? Pues potencializando las pasturas nativas. Datos, claro, datos tenemos esos análisis de suelos que se arrancaron en el 2012 y a hoy un puntico en un análisis de suelo que se mueva dentro de ese suelo, pues eso es demasiado. Cuando nosotros subir un punto, por ejemplo, el nivel de materia orgánica en el suelo, pasar de 5 a 6 o a 5.5, eso es muy bueno, es un indicador de que estamos dinamizando ese elemento base de la construcción de cualquier sistema de producción que se llama suelo. Todo el tiempo fue hacerles a ellos entender que éramos facilitadores del proceso y que todo era una interacción de compartir conocimiento. Bueno, aquí ya le empezamos a poner la vida complicada a los estudiantes porque ellos dijeron, listo, paseo, dicen Medina y eso se van. Ya. Paseo es como a hoy un lenguaje mundial es las matemáticas y hay otro lenguaje mundial para los ingenieros que es la teoría general de sistemas. Entonces, como un estudiante de ingeniería, sea de alimentos, industrial, de la ingeniería que sea, y dentro de esa yo coloco la zootecnia, y inicié con esto, doctor Caetano, diciéndoles que ahora ya estoy convencida que la zootecnia no necesita tener un apellido de ingeniería, porque es una ingeniería totalmente aplicada. Entonces, ¿cómo yo quiero que esos recursos entren en un sistema? En esta cajita hagan una transformación y me generen más productos que ellos sabían que tenían en su mano pero que nunca lo habían valorado, como no le habían dado valor agregado a esa respuesta. En estos términos es como el estudiante empieza a hacer esa lectura ya como semillero y los más avesados ya en el cuento de AutoCAD y todo el asunto son capaces de construir desde lo que me dice a mí el productor. Yo lo plasmo de esta manera y se lo proyecto de esta manera. Ustedes de pronto dicen, no, pues ¿qué? Ese cambio no es sustancial. Es demasiado sustancial. Cuando yo tengo un territorio donde ya el ejercicio de ganadería fue potrerización, al 100, árbol que había me estorbaba, entonces lo quitaron. Toda esta finca, en época de invierno, que Medina es capitalana, se inunda totalmente. ¿Qué hacen ellos? Suben el ganado a esta parte que es la más alta, que es la meseta, y ahí se quedan. Y aprendieron a jugar con las dinámicas de inundación, el arrastre de minerales, y que eso lo potencializa el pasto que está en esa parte plana. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos y establecimos ahora sí viene el cuento de ingeniería. ¿Por qué la ingeniería les decía y les he peleado?
¿Y qué es el tan cuadriculada? ¿Por qué nos enseñan a hacer los drenajes? ¿Por qué nos enseñan a hacer la espina de pescado? Si es que en la vida las dinámicas son circulares. Entonces hicimos estas ondas para hacer el drenaje de ese terreno y nos funcionó. Maravilloso, porque aquí en la entrada, esto que separa de la carretera, la entrada de esta finca que se llama Caimitos, esto es un caño, que es un caño no veranero, es decir, que en verano se seca. ¿Qué hicimos? Canalizar. A través de esto disminuimos la llegada del agua de forma directa al caño, queda agua en el suelo y el resto se descarga al caño. Y esa acción la vieron los estudiantes. ¿En un mes? No. ¿La vio el productor en un mes? No. Llevamos 4 años en el territorio, donde ha sido duro que el estudiante escriba datos para sustentar esto. Yo les los puedo mostrar muy fácil en fotos. Pero estas son las condiciones del territorio. Estos son potreros donde, como he dicho, aquí hay una pintadita de forrajes, de una oferta forrajera más amplia para los animales. Este es el ejercicio de sentarse a construir, que al estudiante le da pereza escribir, pero al productor no, cuando él ya empieza a ver que esto es para su beneficio. El ganado, pues acá no se está muriendo, condición corporal se sostiene, pero cuando yo digo se sostiene, es que en su energía solamente llegan a mantenerse, pero digo que me boten un litrico más de leche o 1 kilo más de carne, pues estoy lejos. Son doble propósito y sin embargo esta es la condición corporal de los animales. Y ellos, en su economía, en su escala económica, que es una economía campesina, lo trabajan y lo saben manejar. Esto ya fue para el 2013, por eso ya hay este proceso. Después de 1 año y medio de estarles dándolo y diciéndoles los forrajes son importantísimos, establezcamos bancos de proteína, empezaron a hacer el ejercicio y empezaron a ver que podían mejorar las condiciones corporales de los animales. Bueno, esto fue algo muy interesante. Un estudiante de tecnología en comunicación gráfica me decía, profe, llévenme a campo. Y yo decía, no chilla el ingeniero, y sí llévenme a campo, porque para él fue clave que pudiera construir un ejercicio que le llamara la atención, solo una invitación, que le llamara la atención al que está allá en el territorio. Pues fue tan bueno el ejercicio que él solo me mandó ¿cómo se llama esto? El arte de esto, se lo mandé al productor que ya más adelantado tiene un curso de mayordomía en el SENA, de mayordomía, lo pasó a su correo. Cuando llegamos al territorio, pues el señor se había dado la pena de imprimir varias tarjetitas, como las tarjetas de presentación pequeñitas, y fue la invitación que le hizo. O sea, el poder de convocatoria de esos actores en el territorio también es grande. ¿Cuándo? Cuando yo me enamoro del proyecto. Entonces, otra enseñanza de este proceso de extensión: las cosas fluyen y llegan. Yo no tengo que esforzarme por ir y traer clientes, digámoslo en esos términos, sino que ya ellos solitos tenían el poder de convocatoria. Primera escuela campesina, iniciamos con 32, llegaron 24. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? No llegaron 24 personas, llegaron 24 familias. Estaba el chiche de 3 años, el de 5, el de 7, el de 15, el que, mi papá tiene ganado y yo el día de mañana voy a heredar esto. Que eso lo dice un muchacho en el territorio excelente, porque eso es relevo generacional y se está perdiendo. Y él lo está viendo y él me dice, yo no quiero estar como mi papá viendo ganado. Yo sé que existen unas nuevas herramientas para hacerlo. Claro, de eso se trata. Que la base de producción la dejan ellos, sí, pero ¿de qué manera la vamos a dinamizar en el tiempo? Esta fotografía ya es de final del 2013. Si ven al fondo, está un banco hecho con titonio, que es botón de oro, que no, Efraín, ese día nos hemos gastado la tarea haciendo mezclas, potencializando todo eso, para que finalmente, después de 2 años y medio de dar un estímulo, es que era un estímulo, es una hojita que dice, certificamos que participó de una escuela campesina agroecológica en función de tales y tales temas. Entonces finalmente tiene mi persona ya pegada el. No, pero es que eso no se utiliza. Eso sí se utiliza.
que podamos nosotros ponernos una camiseta de esta alianza, la I dice parecía modelo a los increíbles. Es una I en la camiseta que dice ingenieros cambiando el mundo. Con Uniminutos no tenía ningún letrero de Uniminutos. Si yo hubiera dicho la agraria, solo la agraria se lleva a ser melhor. Y con los Andes, pues los Andes no van a ir al territorio porque estos son maquinitas que piensan aquí. Pero cuando llegan al territorio allá los vendimos porque la camiseta decía Uniandes. ¿Por qué? Porque andamos metidos en una estrategia internacional que se llama Ingenieros sin Fronteras. Y es eso. Metámonos. Ingenieros es también fraccionar que entre en un transformación social, pero lo necesitamos. Este señor está metido en todo. El comunicador lo necesitamos. Esas estrategias de comunicación, si no las sabe el comunicador, se las enseña aquí en la comunidad. Entonces, mire, tuvimos la oportunidad de hacer un primer ejercicio de cierre. Ay, el hombre que quedó con esa foto, nos hemos gozado de esa foto, pero me agarró con la presa en la mano. La de acá arriba. Fue muy buena porque les decía, es que eso vale más que todo esto que hemos hablado cuando se logró hacer una transformación. El ejercicio es cambiar vidas. ¿Qué nos piden? Como está aquí, todos los directivos que estén aquí, con el respeto que se merece. Pero pónganle cuidado que extensión es cambiar vidas, así sea en una sola familia. Y en investigación a veces nos miden por número de familias, que es un indicador, ¿no? A cuántas personas asistió y cuántas terminaron el proceso. Y si es por eso, acá aquí vámonos, porque aquí va a entrar un 32 y terminamos con 6 familias. ¿Y cuántas revistas indexadas escribí? No son indexadas, pero mire, estoy dando que hemos escrito. Y de aquello nada. Pero dígame si no es cierto. ¿Qué piensas? Es así. No pueden esperar y todo este ejercicio. Alguna vez peleé con mi rector y le dije, bueno, y en el camino al territorio, porque eso es tan bonito de decir, 7 horas de camino. Pues se me montó en el camino, sí señor. Y en la tablet iba llevando su mapa y se perdió. Le dije que tal lo hubiera mandado sobre ingeniero. Y él era como sus tecnologías. Le dije, es que aquí ya perdió la conectividad, no es cómo va a llegar. Pero ese ejercicio es válido. Finalmente, de estas 32 familias que tenían de base una capacitación del SENA en mayordomía, nos permitieron dejar algo grande, un interrogante, pero así grande que yo también vengo a transmitírselos hoy. Porque hay una brecha entre el conocimiento técnico y la aplicabilidad de ese conocimiento. Yo cojo un productor, lo llevo y la capacito en buenas prácticas ganaderas, saca esto, el hombre vaya hasta lo enmarca. Llegamos a hacerle una visita, no es auditoría, sino, don Francisco, ¿cómo está? ¿Qué más? Porque ellos le dicen, no, vuelva, mijito, que esta es su casa. Que se lo digan con hipocresía, usted ya sabe cómo es, pero que se lo digan con todo el amor del mundo, es que esta es su casa. Y usted vuelva, pues usted sienta a llorar pero don Francisco, si yo le enseñé, le transmití este conocimiento y van a mirar las buenas prácticas y no las hacen, pero lo saben. ¿Por qué no las aplican? Esa es la tercera fase de este proyecto. Averiguar dónde es que está el vacío entre esa brecha tecnológica y la aplicabilidad en el campo. Esa es digamos, más que la satisfacción de ver familias transformadas porque se les cambió la vida, se hizo más eficiente el ejercicio de productividad, se aplicó todos los conocimientos técnicos o técnicos, bueno, todo lo que ustedes quieran como profesionales. Es una sonrisa de estos cristianos. Vean, este señor es una autoridad en el territorio, es como decir el notario, el registrador. Lejos me dicen, varias veces pasé y vi el dije otros payasos, así me lo dijo, otros payasos en el territorio. Ay, no, me lo dice. Dice, sí, perdónenme, pero es que ya estamos cansados de que vengan entidades que el gobierno tiene como el SENA, nos capacitan, alzaron su copita y se fueron, y nunca volvieron, nunca. Entonces, por ejemplo, esta publicación, como fue con 6 millones y todos en los buen transportes, pues solo sacamos 100 y me empezaron a pasar la lista de la universidad. Sí, son 10 para el repositorio de la biblioteca, no sé dónde, 10 para no sé quién. Y yo les dije, me da pena con ustedes. Ya lloré por la foto,
porque o le ponían esa foto o no había publicación. Y la segunda condición de esa publicación es: me dejan la mitad de esas cartillas para irme casa por casa a decirle muchas gracias. Ámara, mire cómo quedó de hermosa en esa foto. No, eso fue para tener lágrimas que pesan lo que llevamos 4 años en un territorio donde casi nadie quiere ir, porque no tienen comodidades. Tienen muchas necesidades, sin embargo, en proceso de resiliencia, y lo están aceptando, pero están transformando. Eso es lo que pesa en un proceso de extensión, que yo pueda transformar una vida. Bueno, la segunda ECA, aquí ya no fuimos más de técnicos, ya empezamos a ponerles el papel para que ellos escribieran, se proyectaran, empezamos a hablar. Esta segunda ECA nos hemos gastado 6 meses para que entendieran que es un análisis de suelo, cómo se interpreta, que no venga el funcionario que me vende productos. ¿Qué hicimos? ¿Qué logramos? Que se organizaran. Legalmente no, pero esas 6 familias se ponen de acuerdo y don Efren dice: voy para Villavicencio, ¿qué se ofrece? Miren, que una comunidad llegue a decir eso, fabuloso. ¿Qué se ofrece? Y empieza a funcionar el mensaje de texto. Mire, que me traigan no sé cuántos frutos de no sé qué. Mire, que me traigan. Y ellos a veces entre ellos ni el favor. Listo, no hay problema. Usted escriba, trae la lista del mercado, pero comprar por mayor. Hicimos un ejercicio sencillo de calculadora cuántos estaban ahorrando frente a lo que estaban haciendo cuando los 6 iban a Bogotá, o venían a Bogotá, o venían a otra parte, y cada uno con su bulto. ¿Qué diferencia cuando van en una camioneta, pagan el flete entre todos y llevan los insumos que todos necesitan? Y con eso le estaban dando también un buen ejercicio de comercial, de que cambien las estrategias, las 2 o 3 negocios que hay de venta de insumos agrícolas en Medina. Se les bajaron las ventas, claro, pero ¿quiénes se beneficiaron? La comunidad. Entonces, miren otro ejercicio. Este fue todavía más lindo porque en esa tercera escuela, no fueron cantidades, fueron 3 o 4 escuelas y media. En esta, los papás ya nos mandaron a las mamás y a los chicos. Y yo esperando allá los patrones, no llegaron los patrones, llegaron los chicos. Y es que mi papá tiene, ya decían con propiedad, mi papá tiene y esto es lo que va a ser para mí. Algunos dicen: no, sí, es que me interesa estudiar sistemas. ¿Y para qué me interesa estudiar sistemas? Para traerles la información para que mi papá mejore sus condiciones de trabajo. Pero ya no lo ven desarraigado del campo, que es lo que nos interesaba. Este fue un ejercicio de aprender a hacer también no solo los abonos sólidos, sino los líquidos. Y como, por ejemplo, empezamos a ver las potencialidades del limón, no solo porque no nos deja que se nos enjuece la sangre, porque les sirve de desodorante, sino que el limón exprimido en una taza, es un catalizador inmenso para mezclar varios minerales. Entonces, eso no lo sabían. Y ellos, y uno decía: no, pero es que así, es que textualmente así nos lo decían: es que el limón es bueno para eso, profe. Yo, claro, para no verificar de todo que pues tengo que usar limón, porque entonces. Pero ese ejercicio, miren, aquí están los chicos. Ellos fueron con su camiseta porque están estudiando técnicos en suelos y aguas. Y eso ya les abre la mente a que se van a ir a buscar su ciclo de profesionalización. Entonces, aquí empezamos a tener paradigmas como el que la caneca la debemos ubicar a la parte del árbol más grande, porque las energías de la naturaleza, esa información es válida. Yo como le digo al hombre que no, si lleva toda la vida haciéndolo así, y que con el palo va para la derecha porque para la izquierda va no sé qué, y en la luna tal, pues eso tiene su razón de ser. Eso es un patrón cultural, teníamos que rescatar. Mira qué hice, cogí estudiantes y les dije: ¿usted cree en eso? No, profesor, ser tego. Aquí me decían que yo era sortego, no sé si se acuerdan tantas encargadas que hice. Entonces, aquí empezaron a salir a flote todas esas historias. Y que nos pusieron de tarea, nosotros ya no éramos los que dejaban tareas. A nosotros como extensionistas nos dejaban tareas. ¿Cuándo vuelven? Ay, y hagan cuentas. Uy, en 2 meses. Ah, listo, profe, en 2 meses
bien y nos hacen favor, nos explican aquí entonces por qué a nosotros nos funciona con el batir la caneca llena de mierda para la derecha y no para la izquierda como ustedes nos están diciendo. Nosotros la batimos cada 8 días y ustedes nos están diciendo que a diario. Pues sí, señor, esa era la tarea. 2 meses los chicos del semillero averiguando, investigando por qué sí para la derecha, por qué no para la izquierda. Y aquí llegamos a un punto de equilibrio cuando cogimos ese diálogo de saberes y les dijimos, listo, usted tiene razón, se dinamizan porque hay microorganismos, hay poblaciones de microorganismos que al cambiarlos de un sustrato a otro inmediatamente se mueren. Y hay poblaciones de microorganismos que permiten que entre más se dinamicen, sea para la derecha o para la izquierda, se potencializan. Entonces hablamos de comensalismo, mutualismo, bueno, yo me he gozado lo que yo no sabía de agronomía, pues me lo aprendí con ellos. Entonces, hicimos este ejercicio, un diseño de pensamiento que hoy lo llaman... Yo no soy vitamilista. Diseño de pensamiento. Esa estrategia funciona con la gente en el campo. ¿Quiénes pensaron? Ellos nos enseñaron y nos pusieron a pensar a partir de las bases científicas que nosotros tenemos. Bueno, confort, bienestar animal. Miren, nosotros hablábamos y veíamos, yo que estuve trabajando en la planta de sacrificio, veía cómo con corriente se movía el ganado, cómo lo trasloca, cómo lo mueven, y ver que viene un animalito, esas condiciones que ya fueron mejoradas, que ya estamos hablando de bienestar animal, y que sabemos que la calidad del producto final viene de toda esa trazabilidad, pues ellos ya lo entendieron, y ya uno de los mismos señores de la comunidad es el que ahora usted el ganado, hace los fletes porque tiene su camión, y se va, no te digo mentiras, 45, 50 por hora, se mueve una vaca y el hombre para ver cómo está. Saben que cada movimiento mal hecho en un camión implica estrés y va lento. ¿Cómo lo logramos? Y pasamos de ver praderas de esas a tener praderas como estas. Eso es muy valioso en términos primero sociales, porque ya el muchacho entiende que no es botar unas vacas al potrero y que vaya mi hijo a mirar si la cerca que cayó, sino que ya el ganado está trabajando lo semiestabulado, se están dando el lujo de utilizar la guadua, se trajeron, ni siquiera nosotros, ellos ya organizados en procesos autogestionados, se trajeron a un señor, un paisa, para que les hiciera el ejercicio de las construcciones sostenibles y nos invitaron. Miren tan bueno, nos invitaron a la charla cuando se supone que a veces llega uno como extensionista y es esa persona que mueve todo y no deja que el productor mueva la tarea. Y ellos lo están haciendo. Nos hicieron las invitaciones, nos dijeron, pero mire profesora, por favor, que vengan -1 para que divulguen la información. Dijo alguien, ahora los pájaros les sirven a las escopetas, sí, porque les dimos la herramienta y ahora vuelan solos. Eso es lo que necesitamos. Entregables. Bueno, cogí a un ingeniero, a 2 chicos muy pilosos, les dije que se tienen que apoyar con civil, porque ustedes ya tienen las dimensiones, quieren hacer eso, quieren proyectar. Yo quiero que también hagamos otro ejercicio a nivel de la formación profesional, y es no castremos el pensamiento de los chicos, ellos vuelan por naturaleza, pero nosotros llega un profesor sagradamente en clase y nos dice no, no es así, y ese no, eso es como un cimbronazo en la cabeza, de aquí repercute hasta los pies. El no es vetarnos, no, mi hijo, hágalo redondo, cuadrado, como quiera. Dije, bueno, esto es un modelo, esto es un diseño que usted está presentando intensivo. Métale costos. Y lo metió costos y me dice, profe, esto no es viable para los de Medina. Le dije, no por familia, pero sí puede haber, si 4 fincas, si esto es la condición, y las fincas siguen siendo cuadradas, ¿por qué no, si ya están organizados, por qué no puede haber un establo común? Y entre 4 familias, sagradamente pueden hacer la inversión de esto. Esto es un modelo que el chico me proyectó para 100 animalitos en cero. Y se lo pagó. No es ingeniero civil, cogí el AutoCAD y eso me movía el plano para arriba y para abajo. Y yo soy zootecnista, entonces me
civil al que me explique esta tarea. Y ahí me habló, me explicó en dimensiones, y dije, pero si yo tengo una vaca más gorda, no me cabe acá. Entonces empezaron a acomodar cosas que ya habíamos aprendido en el territorio en función de la ingeniería aplicada. Aprendimos mucho, bastante. Y esto hemos hecho. Yo les decía a los de Medina, ustedes ya están, ya los vendí y bien vendidos. Tuvimos la oportunidad de ir a Cuba y llevar el proyecto y de llegar a la universidad y decirle en la minuto pues a los que nos estaban apoyando en investigación, se da cuenta que me creen más afuera que en la propia casa. Eso pasa. Entonces, convocatorias, chicos, no les dé miedo, mostremos lo que se ha hecho porque vale la pena. Y por ejemplo, territorios como Cuba nos muestran ese ejercicio de agroecología y esto fue muy bien recibido allá. Ahorita, para Argentina, si Dios permite, derivado de todos estos ejercicios hay un tema puntual que se llama indicadores locales, indicadores de suelo locales. Y es que todas esas pautas técnicas me las evidencian mediante un ejercicio práctico el productor y lo mandamos a una convocatoria. Pero son más los sentimientos positivos que los negativos, y uno piensa que esa facilidad que tenemos los seres humanos de ser amables con nuestros congéneres se puede explotar muy fácilmente en el mundo universitario. Lo que pasa es que no se le da la suficiente importancia. Me da la sensación de que la investigación, tal como está enfocando el gobierno, pensando que lo importante es tener el conocimiento disponible y no que el conocimiento esté en los actores, ha perjudicado mucho el tema de la extensión. Es decir, al gobierno hay que obligarlo a que piense que el conocimiento no no sirve para nada si no está en los productores. Entonces, eso es algo realmente necesario, es algo súper importante, y no pensar que los extensionistas son gente tocada de Dios, no. Los extensionistas son personas que se les enseñó a hacer extensión, a aprender el lenguaje, a aprender el comportamiento, a aprender en lo que se hace en las escuelas de extensión hoy en día, en las que estamos nosotros, por ejemplo, metidos muy de lleno con la unidad en una escuela de extensionistas que tiene que producir resultados. Eso es lo primero que yo quisiera como decir. Obviamente esto no hay absolutos, hay mucho de espíritu de la persona que hace extensionista, y yo lo decía en Agroexpo, hay que ser un apóstol, una especie de sacerdote. Al extensionista lo motivan cosas mucho más allá que las evidentes, simplemente, y muchísimo más allá del dinero. De verdad que el extensionista tiene que estar preparado para someterse a condiciones difíciles, a dormir mal, a comer mal, otras veces a comer muy bien. Pero la mayoría de las veces el clima y las dificultades son muy fuertes, pero uno compensa con esa respuesta que tiene la gente por las cosas buenas que uno lleva. Habría que decir a la Patricia que me parece excelente la experiencia de los minutos, ojalá que nosotros pudiéramos integrar un poco más. Aquí están los más muy interesantes. Para los finalistas no teníamos todavía sistemas separados funcionando. Hoy ya tenemos 40.000 muchachos escuelas y demás. Es una cosa gratis que se hizo con orden, de manera que me gustaría que conocieras eso. Estamos hablando del tema de la articulación de los centros regionales de desarrollo y muchas cosas que tienen que requieren de muy buena voluntad y con carácter interinstitucional. Sería ideal llegar a acuerdos que nos permitan trabajar en comunidad a las instituciones. El problema grande es supremamente grande, que es increíble que unos presentamos que con acciones voluntarias como las que ustedes hacen o las que hacemos nosotros vamos a solucionar el problema grande. El problema grande es gigantesco, requiere la atención de todo el país, de todos los sectores de la economía, y si no lo resuelven no vamos a tener paz. De manera que es de ese tamaño el problema, de manera que nuestras acciones por abundantes que sean, llamémoslo así, dentro de las posibilidades institucionales no le pegamos ni a la milésima parte del problema. De manera que espacio es lo que hay para trabajar en comunidades. Entonces me llamó la atención de su conferencia un punto, porque la persona aprendió las buenas prácticas ganaderas y las interiorizó y todo, y usted le dio su diploma, y cuando vuelve no las encuentra. Ese es un tema central del proceso de extensión. Pero lo que hay que
La situación económica y los culturales, pero lo que dice la FAO y lo que hemos trabajado en el tema, es que la situación de inestabilidad económica de los pequeños productores es tal que no pueden asumir el riesgo del cambio si no tienen la seguridad económica de cada economía. A diferencia de un mediano y un grande que puede intentar hacer un cambio a costa de disminuir de su renta en el año, el agricultor pequeño no lo hace porque si fracasa lo que desaparece es su actividad como productor y como autónomo y como empresario y se convierte apenas en un peón o en un trabajador de finca. De manera que en el fondo lo que hay es un miedo a que el proyecto integralmente no sea económica ni financieramente sostenible. De manera que con ellos toca, hay muchas posibilidades que ellos están indagando, pero las parcelas de demostración y meterle mucho el contenido económico puede ser una salida. Puede ser esa la razón por la cual ese agricultor no haya adoptado esa práctica. Pero como todo en educación, los resultados se ven en el plazo. Usted piensa que el discurso sobre buenas prácticas ganaderas no funcionó porque no encontró usted los lamederos, o porque usted no encontró allí la parcela de proteína. Y resulta que el tipo está haciendo muchas cosas que usted no se entera. Lo que importa es que en el mensaje completo, el tipo lo que pasa es que no le prestó atención a uno, pero está aplicando muchas otras cosas. En esto lo que hay que tener es fe y persistencia. Yo admiro que la universidad con la que usted trabaja en el minuto le haya sostenido el proyecto 6 años. Y eso es admirable. Me parece increíble, me parece genial. Y estoy seguro que buena parte lo está haciendo usted de su bolsillo. Yo sé cómo es. Entonces, no se rían porque yo sé que es así. De manera que es admirable, porque es que los colombianos estamos acostumbrados a trabajar proyectos de corto plazo. Y en el corto plazo usted no soluciona problemas de mediano ni muchísimo más. De manera que en el grado, por ejemplo, estamos en esta misma tarea, estamos montando centros regionales ya hay montados unos de Otavo, allá en Raima, acá. Pero el problema de esos proyectos, de esos temas, no es inaugurarlos, sino sostenerlos. Entonces, ese es el reto. Y la sostenibilidad surge de la capacidad de la misma institución de enamorar a sus estudiantes para que ellos pongan de su parte mucho, ¿no? De manera que yo los felicito, me parece que es un excelente esfuerzo, felicito a través suyo y ofrecer la posibilidad de que nos trabajemos juntos, ¿no? Doctor, la profesora pasó de un minuto a ser la docente de extensión de un mensaje. Usted trabaja con un mensaje. Bienvenida. ¿Y cuándo se viene por acá? Bueno, muy bien, no se queda conmigo. Aquí le damos otros 5 años para ¿Dónde vuelven a dejar venir a los conferencistas? Pero sí, en realidad sí es eso. Yo digo es que ojalá podamos hacer convenios de cooperación y pues esta es su casa, la de Federación aquí, y me alegra mucho haberla visto, de verla también y todo lo que usted su familia y todo ustedes bien. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo personal, porque tengo muchas preguntas que hacer. Han pasado, tenemos que actualizar el cuaderno, dicen los muchachos. Vamos a actualizar el cuaderno porque nos hemos desconectado unos meses. Muy bien, felicitaciones. Me alegra mucho. No, ustedes por haberme regalado este tiempo. Muy bien, muchísimas